El golpe seco de la carpeta sobre la mesa de madera rompió el silencio de la mañana. Ricardo, mi esposo desde hacía 40 años, la empujó suavemente hacia mí. Sus manos, que una vez fueron fuertes y seguras, ahora temblaban un poco. Clara, mi amor, siéntate. Valeria y yo tenemos que hablar contigo. No me moví de la puerta de la cocina. El olor del café de olla que había preparado flotaba en el aire. Olía a canela, a hogar, a toda mi vida en esa casa. Valeria, la esposa de mi hijo Mateo, estaba sentada a la mesa. Llevaba un vestido demasiado caro para un domingo en el campo. Sus uñas, largas y rojas, tamborileaban sobre la superficie de madera. No me miraba a mí, miraba la carpeta. «¿Qué es eso?», pregunté. Mi voz sonó tranquila. «Son unos papeles, suegra», dijo Valeria, y por fin levantó la vista. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Algo para ayudarla. Ya sabe, con su edad, el gobierno ofrece apoyos. Solo necesita firmar». Me acerqué lentamente. Serví café en 3 tazas de barro. El vapor empañó por un segundo la ventana que daba al lago. El lago estaba quieto, como un espejo. Mi padre decía que esta casa era el corazón del lago, y el lago era el alma de la casa. Puse una taza frente a Ricardo y otra frente a Valeria. La mía la sostuve entre las manos. El barro estaba caliente. «Yo no he pedido ninguna ayuda», dije. Ricardo carraspeó. «No es que la pidas, Clara. Es un derecho. Nosotros solo te estamos facilitando las cosas. Mateo está muy preocupado por ti». «Mateo no me ha dicho nada. Porque no queríamos angustiarte, mamá». La voz de Valeria era pura miel, pero una miel que empalaga. «Él está trabajando mucho. Piensa en tu futuro, en tu bienestar». Dejé mi taza sobre la mesa. No probé el café. Miré la carpeta. Era de color manila, sin ninguna inscripción. Parecía inofensiva. «Ábranla», ordené en voz baja. Ricardo y Valeria se miraron. Fue una mirada rápida, casi imperceptible. Pero yo la vi. En 78 años, una aprende a ver las cosas que no se dicen. Ricardo abrió la carpeta. Dentro había varias hojas llenas de letras pequeñas. En la última página, un espacio para una firma. «Es solo un formulario, corazón», insistió Ricardo. «Una formalidad para que quedes registrada en el programa de ayuda para personas mayores. Te darán un pequeño dinero cada mes». «Yo no necesito dinero». «Todos necesitan dinero, suegra». Valeria soltó una risita nerviosa. «Además, no es solo por el dinero, es por la seguridad. Si algo le pasara, este papel asegura que todo esté en orden». Agarré las hojas. Mis manos no temblaban. Las acerqué a mis ojos. Aunque no necesitaba leer las letras pequeñas, sabía que lo importante nunca está en las letras pequeñas, sino en la intención de quien te da el papel. «Aquí habla de una transferencia», dije, señalando un párrafo. «Habla de ceder derechos. Esto no es un formulario de ayuda». El silencio se hizo pesado. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared que mi padre había colgado hacía 60 años. «Clara, no entiendes de estas cosas legales», dijo Ricardo y su tono cambió. La falsa preocupación desapareció. Ahora había impaciencia. «Es un lenguaje complicado. Tú solo confía en nosotros. Somos tu familia». «Por eso mismo pregunto», respondí dejando los papeles exactamente donde estaban. «Porque son mi familia». Valeria suspiró, un suspiro largo y teatral. Se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. «Mire, suegra, vamos a dejarnos de rodeos. Estamos haciendo esto por el bien de todos, especialmente por el bien de Mateo». «¿Y qué bien es ese?». Valeria sonrió, y esta vez su sonrisa fue afilada, cruel. «Estoy embarazada». Sentí un golpe en el pecho, un dolor sordo. Miré a Ricardo, pero él se volteó hacia la ventana. No podía mirarme a la cara. «Voy a tener un hijo de Mateo», continuó Valeria, y su mano fue a su vientre plano. «Tu primer nieto».
Y este niño va a necesitar un hogar seguro, un patrimonio. Esta casa, este terreno, es su futuro. Esta casa es mía, dije, y mi voz fue un susurro. La construyó mi padre. Era suya, corrigió Valeria. Ahora usted es una mujer mayor. Vive sola con Ricardo. Esta propiedad es demasiado grande, demasiado trabajo. Lo lógico es que pase a la siguiente generación, a Mateo, a mí, a su nieto. Mateo nunca me pediría esto. Mateo no sabe lo que es bueno para él, exclamó. Es un sentimental, como usted, aferrado a un montón de tablas viejas y recuerdos que no valen nada. El mundo real funciona con dinero, suegra, y esta propiedad vale mucho dinero. Así que de eso se trata, afirmé. No era una pregunta. Se trata de asegurar el futuro, intervino Ricardo, todavía sin mirarme. Mateo se lo agradecerá algún día, cuando vea a su hijo crecer aquí, fuerte y sano. ¿Y dónde viviré yo? Valeria se encogió de hombros. Hay lugares muy bonitos para gente de su edad, con enfermeras, actividades. Estaría más cuidada. Nosotros la visitaríamos los domingos. La palabra visitar quedó flotando en el aire. Visitarme en mi propia casa, no. Visitarme en un asilo. Querían encerrarme. Querían robarme mi casa, mi vida, mis recuerdos, y encerrarme para que no estorbara. No voy a firmar nada, dije. La cara de Ricardo se endureció. Finalmente se giró y me miró. Sus ojos eran fríos. No quedaba nada del hombre con el que me casé. Clara, no lo hagas más difícil. Ya estás vieja. A veces te olvidas de las cosas. No entiendes el mundo de ahora. Un juez podría determinar que no estás en condiciones de tomar tus propias decisiones. Era una amenaza clara y directa. ¿Me estás diciendo que intentarás declararme loca?, pregunté. Mi voz no tembló. Te estoy diciendo que firmes los papeles, dijo él, golpeando la carpeta con un dedo. Por las buenas. Me levanté de la silla. Caminé hacia la ventana. El lago seguía ahí, impasible. El sol de la mañana creaba destellos en el agua. Recordé a mi padre, enseñándome a pescar en esa misma orilla. Esta tierra es tuya, mija, me dijo. Nunca dejes que nadie te la quite. Tiene raíces más profundas que los árboles. Me giré y los miré, a mi esposo y a la mujer de mi hijo. Los dos me observaban como buitres esperando que la presa caiga. No, repetí. Valeria se puso de pie de un salto. Su rostro estaba rojo de ira. Escúcheme bien, vieja estúpida. Va a firmar esos papeles, le guste o no. Tenemos todo planeado. Mateo hará lo que yo le diga, porque me ama y ama a su futuro hijo. Usted no es nada, solo un obstáculo. Ya veremos, respondí. Ricardo agarró a Valeria del brazo. Cálmate, Valeria, no es el modo. Es el único modo que esta vieja entiende, gritó ella. Cree que puede con nosotros, pero no sabe con quién se está metiendo. Salgan de mi casa, dije. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía. Esta casa pronto será mía, siseó Valeria. Ahora, fuera. Ricardo la arrastró hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró por última vez. Lo harás, Clara, por las buenas o por las malas. Piénsalo bien. La puerta se cerró. El sonido retumbó en el silencio. Me quedé de pie en medio de la cocina. No lloré. No grité. Fui hasta mi mecedora, la que mi padre hizo para mí cuando era una niña, y me senté. El suave balanceo era el único movimiento en la habitación. Ellos creían que habían ganado. Creían que yo era una anciana débil, asustada y sola. Creían que el miedo y las amenazas me harían doblegar. Vieron mis manos arrugadas y mi pelo blanco y pensaron que mi mente también era frágil. Miré la foto de mi padre en la pared. Él me sonreía. Creyeron que mi silencio era debilidad, que mi calma era rendición, pero mi silencio no era derrota, era la calma antes de la tormenta. Esa noche
La casa se sentía diferente. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra los cristales sonaba como una advertencia. No dormí. Me senté en mi mecedora, en la oscuridad, viendo cómo la luna dibujaba un camino de plata sobre el lago. El café que Ricardo y Valeria habían dejado a medias seguía sobre la mesa. No lo había tirado. Era una prueba de que la pesadilla había sido real. Cerca de la medianoche, escuché el ruido de un motor. Me asomé por la ventana. Un coche que no conocía se estacionaba junto al de Ricardo. Se apagaron las luces. Unos segundos después, la puerta principal se abrió y se cerró, con un cuidado que nunca usaba mi esposo. Me quedé inmóvil. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era miedo, era otra cosa, una certeza fría. Pasos sigilosos en el pasillo. Se dirigían al estudio de Ricardo, la única habitación a la que siempre le ponía llave. Escuché el clic de la cerradura, luego silencio. Esperé. Conté hasta 100. Me levanté de la mecedora sin hacer ruido. Mis pies descalzos no sonaban sobre las viejas tablas del suelo. Me moví por la casa como una sombra, como un fantasma en mi propio hogar. Una delgada línea de luz se escapaba por debajo de la puerta del estudio. Me pegué a la madera. Las voces eran susurros, pero en el silencio de la noche las escuché con una claridad que me heló los huesos. Era la voz de Valeria. Te dije que no vinieras. Es demasiado arriesgado. ¿Y si la vieja se despierta? Tenía que verte, respondió la voz de Ricardo. Después de lo de esta mañana, no me gustó cómo le hablaste, Valeria. Escuché una risa baja, sin alegría. ¿Ahora te preocupas por ella? ¿Después de 20 años de engañarla a mis espaldas? No seas hipócrita, Ricardo. Estamos muy cerca de conseguirlo todo. No es momento para tener dudas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 20 años. No un error, no una aventura reciente, una segunda vida. Una mentira de 2 décadas construida sobre mi confianza. Me apoyé en la pared para no caer. No son dudas, dijo él, pero es mi esposa. Verla así, tan frágil. Esa mujer no tiene nada de frágil. ¿No viste sus ojos? Son de acero. Sabía que nos estaba mintiendo. Sabía que no iba a firmar. Por eso tenemos que usar el otro plan. El plan del médico, murmuró Ricardo. ¿Estás segura de que funcionará? Declararla incompetente es algo muy serio. Podrían investigar. El doctor Ramírez te debe muchos favores. Hará lo que le pidas. Firmará los papeles y dirá que tu esposa sufre de demencia senil, que tiene episodios de paranoia. Con nuestro testimonio y el de un profesional, ningún juez dudará. Y Mateo se lo creerá. Él quiere lo mejor para su madre. Mi mano fue a mi boca. Ahogué un grito que me quemaba la garganta. Querían encerrarme en un manicomio. No sé, Valeria. Mateo adora a su madre. Si se entera de la verdad. ¿Qué verdad? ¿La verdad de que su madre está enferma y necesita cuidados? ¿O la otra verdad? La voz de Valeria se volvió un siseo venenoso. ¿Quieres que le contemos la otra verdad, Ricardo? Hubo un silencio largo. Podía imaginar la mirada de Ricardo, su cobardía. No, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Eso pensé, contestó ella. Mateo nunca lo sabrá. Él cree que va a ser padre. Cree que el hijo que espero es suyo. Y ese bebé es nuestra arma secreta, nuestro seguro de vida. Por ese niño, Mateo es capaz de hacer cualquier cosa, incluso de firmar los papeles para internar a su propia madre si le convencemos de que es necesario. El aire se escapó de mis pulmones. El dolor fue tan agudo, tan físico, que me doblé en silencio. El bebé, el nieto que había empezado a anhelar en un rincón de mi corazón roto, no era de Mateo, era de Ricardo. Mi nieto era mi hijastro, y mi nuera era la amante de mi esposo. La monstruosidad de la traición era tan grande que no parecía real. Era una historia de esas que se cuentan en la televisión, una pesadilla que no le pasa a la gente de verdad. ¿Y cuándo
preguntó Ricardo. ¿Cuándo se lo diremos? ¿Decirle qué? Espetó Valeria. ¿La verdad? Nunca. Mateo será un excelente padre proveedor. Creerá que es su hijo, lo amará como si fuera suyo. Y cuando la vieja esté fuera del camino y esta casa sea legalmente nuestra, tú y yo podremos vivir tranquilos. Criaremos a nuestro hijo con el dinero y el estatus que se merece. Mateo será un invitado en su propia vida, y ni siquiera se dará cuenta. Es cruel, Valeria. Es práctico, Ricardo. Es supervivencia. Yo no voy a pasarme la vida siendo la esposa de un hombre bueno que apenas gana lo suficiente. Yo nací para más. Y tú también. Esta casa es nuestro boleto. Escuché el sonido de un beso. Un sonido húmedo, largo, que me revolvió el estómago. Me aparté de la puerta. Me moví hacia atrás paso a paso sin hacer un solo ruido. Llegué a mi cuarto. No encendí la luz. Me senté en el borde de la cama. Afuera, la luna seguía brillando. El lago seguía en calma, pero mi mundo se había hecho pedazos. No era solo mi casa, era mi hijo. Le habían robado su futuro. Le habían construido una vida entera sobre una mentira podrida. Y él, mi pobre Mateo, ciego de amor, caminaba directo hacia la trampa. El dolor en mi pecho se convirtió en una piedra de hielo. Las lágrimas que querían salir se congelaron en mis ojos. No había tiempo para llorar. Llorar era un lujo. Llorar era lo que ellos esperaban que hiciera una vieja débil y acabada. Miré la foto que tenía en mi mesita de noche. Mateo, con 5 años, sonriendo sin un diente, abrazado a mí en la orilla del lago. Su mirada era pura, llena de confianza. La misma confianza que tenía ahora en la mujer que lo estaba destruyendo. Y en ese momento lo entendí. Ya no se trataba de defender mi hogar, ya no se trataba de proteger las paredes que construyó mi padre, se trataba de salvar a mi hijo. Ellos habían desatado una guerra pensando que yo ya estaba vencida. Pero una madre, defendiendo a su cría, no es una vieja frágil. Es el animal más peligroso que existe. Creyeron que habían ganado, pero la partida apenas comenzaba. Al día siguiente, no amaneció con el sol. Amaneció con el sonido de un coche que yo conocía demasiado bien. Era el coche de mi hijo Mateo. El corazón me dio un vuelco. Por un instante, una esperanza tonta y frágil nació en mi pecho. Pensé, viene a defenderme. Se ha dado cuenta de todo. Me asomé por la ventana. Mateo bajó del coche. Estaba solo. Su cara mostraba preocupación. Caminó con prisa hacia la puerta. Abrí antes de que llamara. «Mateo, hijo». Él me abrazó. Fue un abrazo fuerte, pero se sentía extraño, como si estuviera abrazando a una desconocida, a una enferma. «Mamá, ¿estás bien? Valeria me llamó anoche. Estaba histérica. Me dijo que tuviste una crisis». Me aparté de él. Lo miré a los ojos. No había maldad en ellos, solo una profunda y ciega ingenuidad. El arma perfecta para un manipulador. Yo no tuve ninguna crisis, Mateo. Tuve una conversación con tu esposa y con Ricardo. Sí, por los papeles, dijo él pasando una mano por su pelo. Me explicó. Mamá, solo quieren ayudarte. ¿Por qué te pusiste así? Me dijo que empezaste a gritar, que los corriste de la casa. Eso no es propio de ti. ¿Y tú le creíste? Pregunté. Mi voz era apenas un murmullo. Claro que le creí. ¿Por qué me mentiría? Está esperando un hijo mío, mamá. Mi hijo, tu nieto. Todo lo que hacemos lo hacemos por él, por la familia. Detrás de él, en el camino de entrada, apareció el coche de Ricardo. Valeria iba en el asiento del copiloto. Habían esperado a que Mateo llegara primero, a que preparara el terreno, a que ablandara a la vieja loca. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Empecé a preparar café, como si fuera una mañana cualquiera. Mis manos se movían con una calma que no sentía por dentro. ¿No vas a decir nada?, preguntó Mateo siguiéndome. ¿Qué quieres que diga, hijo? Tu esposa ya te contó su versión. Parece que ya tomaste una decisión. Ricardo y Valeria
entraron en la casa sin llamar a la puerta. «¡Clarita!», exclamó Ricardo con una voz falsamente jovial. «Qué bueno que Mateíto está aquí. Sabíamos que él podría hacerte entrar en razón». Valeria se acercó a Mateo y le tomó del brazo. Le dio un beso en la mejilla. «Mi amor, qué bueno que llegaste. Tu mamá nos dio un susto terrible ayer. No sabíamos qué hacer». Me quedé de espaldas a ellos. Agarré un puñado de frijoles crudos y los puse sobre la mesa de madera. Empecé a escogerlos, a separar las piedras pequeñas y los granos malos. Uno por uno. Un trabajo lento, metódico. Un trabajo para alguien que necesita tiempo para pensar. «Mamá, por favor, mírame», suplicó Mateo. «Hablemos de esto como una familia». Dejé de escoger los frijoles. Me giré muy despacio. Me apoyé en la mesa. Dejé que mis hombros se encorvaran un poco. Dejé que mi cara mostrara una profunda confusión. Dejé que mis ojos se llenaran de una humedad que no era del todo falsa. «No entiendo, Mateo», dije, y dejé que mi voz temblara. «Ricardo y Valeria vienen con papeles. Hablan de dinero, de ayuda. Luego me gritan, me amenazan. Dicen que esta casa ya no es mía. Mi cabeza da vueltas». Mateo miró furioso a Ricardo. «¿La amenazaron? Les dije que fueran amables. Y lo fuimos», se defendió Valeria de inmediato. Fue ella la que se alteró. Empezó a decir cosas sin sentido, que queríamos robarle, que la íbamos a echar a la calle. ¿Verdad, Ricardo? «Tu madre no está bien, hijo», dijo Ricardo bajando la voz como si compartiera un secreto doloroso. «Desde hace meses la notamos rara, olvida las cosas, se confunde, creemos que necesita ayuda profesional». Era el comienzo de su otro plan, el plan del médico. Estaban sembrando la duda en la mente de mi hijo. Mateo me miró. Su cara era un poema de dolor y preocupación. «Mamá, ¿es verdad? ¿Te sientes confundida?» Bajé la mirada. Empecé a escoger los frijoles de nuevo. Mis manos temblaban. Dejé caer un par de granos al suelo. «A veces», susurré. «A veces los nombres se me van. Las fechas. Es la edad, mijo. Es la edad». «Lo ves, mi amor», dijo Valeria acariciando el brazo de Mateo. «No es su culpa. Por eso mismo tenemos que cuidarla. Esos papeles son para eso. Para que nosotros podamos administrar todo y ella no tenga que preocuparse por nada». «¿Pero qué papeles son exactamente?», preguntó Mateo. «Son un poder notarial, hijo», explicó Ricardo. «Nos autoriza a tomar decisiones en su nombre, financieras, legales. Si ella firma, podremos vender esta propiedad y comprarle un apartamento bonito y seguro en la ciudad, cerca de nosotros. Y con el dinero que sobre, asegurar el futuro de tu hijo». «¿Vender? ¿Vender la casa?». Mateo me miró. «Mamá, ¿tú quieres vender la casa?». Levanté la vista. Lo miré a él, solo a él. «Tu abuelo construyó esta casa, Mateo, ladrillo por ladrillo. Aquí diste tus primeros pasos. En ese lago aprendiste a nadar. ¿Tú quieres venderla?». Su mirada vaciló. Yo quiero lo mejor para ti, mamá. Si aquí corres peligro, si te sientes sola». «Claro que se siente sola», interrumpió Valeria. «Es una casa enorme y vieja en medio de la nada. No es lugar para una anciana, ni para un bebé recién nacido. Necesitamos un lugar moderno, con seguridad, con vecinos». «No lo sé», dijo Mateo. La duda en su voz era mi única esperanza. Me puse de pie. Caminé hasta la pared donde colgaban las fotos. Acaricié una foto en blanco y negro de mi padre, de pie frente a la casa recién terminada. «Anoche no pude dormir», dije sin darme la vuelta. Pensé mucho, en lo que me dijeron, en ti, Mateo, en el bebé que viene en camino. Sentí sus miradas en mi espalda. Estaban conteniendo la respiración. Tal vez tienen razón», continué, dejando que mi voz se quebrara. «Tal vez ya estoy muy vieja para todo esto. Tal vez es hora de que otros decidan por mí».
Escuché un suspiro de alivio de Valeria. Me giré. Me sequé una lágrima imaginaria de la mejilla. Pero es una decisión muy grande. No puedo tomarla así, de un día para otro. Mi cabeza no funciona tan rápido como antes. Necesito tiempo. ¿Tiempo? Preguntó Valeria, impaciente. Sí, unos días, para acostumbrarme a la idea, para despedirme de mis recuerdos. Mateo se acercó a mí. Me tomó las manos. Estaban frías. Claro que sí, mamá. Tómate el tiempo que necesites. Nadie te está presionando. Solo hasta el viernes, dije. Denme hasta el viernes. El viernes por la mañana les daré una respuesta. Por supuesto, Clarita, dijo Ricardo sonriendo por primera vez. Es lo más sensato. Se fueron poco después. Mateo me abrazó de nuevo. Gracias por entender, mamá. Es lo correcto. Cuando el sonido de sus coches se perdió a lo lejos, cerré la puerta principal. Le puse el cerrojo. Luego, la cadena de seguridad. Fui a la gran chimenea de piedra que dominaba la sala. Mi padre siempre decía que el hogar es el corazón de una casa. Se arrodilló en el suelo de piedra. Conté 3 ladrillos desde la izquierda y 2 desde abajo. Metí las uñas en la ranura. El ladrillo estaba suelto. Lo saqué. Dentro del hueco oscuro había un pequeño objeto envuelto en un paño. Lo saqué. Era una vieja llave de fierro, pesada y fría. Fui a la biblioteca 2020, al gran librero de roble que cubría toda una pared. Mi padre lo había construido él mismo. Coloqué mis manos sobre él y empujé. La madera rechinó. Con un esfuerzo que me dolió en la espalda, el librero se movió hacia un lado, revelando una pequeña puerta de metal en la pared. La caja fuerte. Metí la llave. Giró con un sonido metálico. Abrí la puerta. Dentro no había joyas, no había dinero. Había un solo sobre de papel manila, amarillento por los años. Lo saqué. Volví a la cocina y me senté a la mesa, sobre los frijoles esparcidos que había usado para mi actuación. Abrí el sobre. Dentro, un único documento, doblado en 4. Lo desdoblé. Las palabras estaban escritas con la caligrafía elegante de un notario de hace 50 años. Fideicomiso testamentario. Mi padre no era un hombre de muchas palabras, pero era un hombre previsor. Él había visto la envidia en los ojos de Ricardo desde el primer día. Leí el párrafo clave, el que me había aprendido de memoria desde que mi padre me lo mostró el día antes de mi boda. La propiedad conocida como la Casa del Lago permanecerá en un fideicomiso intransferible e inembargable, siendo su única usufructuaria vitalicia mi hija, Clara. La propiedad del fideicomiso solo podrá ser transferida al primer nieto varón nacido del matrimonio legítimo de mi hija. Ellos creían que tenían hasta el viernes, pero no sabían que yo tenía un arma que llevaba guardada 50 años. El miércoles por la mañana, el sol apenas había empezado a secar el rocío sobre la hierba. Yo estaba en el porche regando los geranios de mi madre. El agua caía sobre las hojas verdes. Era un ritual, un pequeño acto de orden en un mundo que se había vuelto un caos. Entonces escuché el sonido de 2 coches. Dejé la regadera en el suelo. Muy despacio. Me sequé las manos en el delantal. Mi corazón no se aceleró. Se volvió pesado, como una piedra. No era viernes, era miércoles. El coche de Ricardo se estacionó primero. Él y Valeria bajaron. Iban vestidos como si fueran a una junta de negocios, no a visitar a una familiar. Detrás de ellos, el coche de Mateo. Él bajó también, pero no venía solo. Con él venía un hombre que yo no conocía, un hombre de unos 60 años, con un maletín de cuero y una mirada que no me gustó. Se acercaron en grupo. Mateo caminaba con la cabeza gacha. No me miraba. «Mamá», dijo, y su voz era extraña, sin emoción. «Buenos días». «No es viernes, Mateo», dije yo. «Lo sé», respondió. Hubo un cambio de planes. Valeria sonrió.
Era la sonrisa de un gato que tiene a un ratón acorralado. Suegra, le presento al doctor Ramírez. Es un amigo de la familia. Un geriatra excelente. Pasaba por la zona y pensamos que sería una buena idea que platicara con usted. Una simple consulta informal. El doctor Ramírez me extendió la mano. No se la tomé. Señora Clara, un placer. Ricardo me ha hablado mucho de usted. A mí Ricardo no me ha hablado nada de usted, respondí. Mamá, por favor, suplicó Mateo en voz baja. No empieces. El doctor solo quiere ayudar. Pasen, dije dándome la vuelta. Les abrí la puerta de mi casa. De mi casa, que ahora se sentía como una trampa. Entraron en la sala. El doctor Ramírez miró todo con curiosidad profesional. Las fotos, los muebles viejos, el reloj de pared, como si estuviera evaluando el entorno de un espécimen. Por favor, siéntese, señora Clara, dijo señalando mi propia mecedora. Me senté. Ricardo y Valeria se sentaron en el sofá, juntos. Mateo se quedó de pie junto a la chimenea, dándonos la espalda, mirando las brasas apagadas. Bueno, Clara, empezó el doctor, sacando una libreta y un bolígrafo. Me gustaría hacerle unas preguntas sencillas, para conocerla mejor. ¿Qué día es hoy? Es miércoles, dije. Muy bien. ¿Y en qué año estamos? En el año en que mi familia decidió que estoy loca, respondí. El doctor Ramírez sonrió. Una sonrisa que no mostraba nada. Entiendo que se sienta un poco a la defensiva. Es normal. Ricardo me comentó que ha estado usted bajo mucho estrés. ¿Es cierto que a veces olvida dónde deja las cosas? Miré a Ricardo. Él desvió la mirada. A veces, admití. Como todo el mundo. ¿Usted nunca ha olvidado dónde dejó sus llaves, doctor? Claro que sí, dijo él sin perder la calma. Pero Valeria me contó un episodio preocupante. El mes pasado la llamó usted muy asustada, diciendo que había un hombre extraño rondando la casa. Cuando llegó la policía no encontraron a nadie. ¿Recuerda eso? Recuerdo que vi a un hombre cerca del muelle. No dije que fuera un ladrón, dije que era un extraño. Y lo era. La policía dijo que eran huellas de un pescador, intervino Valeria. Usted se imaginó todo, suegra. Vio a un pescador y creyó que venían a robarla. Eso se llama paranoia, Clara, dijo el doctor con suavidad. Es un síntoma común, sentir que la gente quiere hacerle daño. ¿Se ha sentido así últimamente? Levanté la vista y miré a Ricardo. Luego a Valeria. Sí, dije. Últimamente sí. Mateo se giró. Su cara era pura angustia. Mamá. No te preocupes, hijo, dijo el doctor. Es parte de la condición. Lo importante es que lo reconozca. Clara, otra pregunta. ¿Duerme bien por las noches? Ricardo me dice que a veces la escucha caminar por la casa de madrugada. Pienso mucho por las noches, respondí. ¿Y en qué piensa? ¿Son pensamientos que la angustian? ¿Piensa que su familia la quiere abandonar? Pienso en mi padre, dije. Pienso en las promesas que le hice. Su padre murió hace muchos años, ¿no es así? Preguntó el doctor. 30 años, dije. Aferrarse al pasado de esa manera no es sano, Clara. Hay que vivir en el presente, pensar en el futuro. En el futuro de su nieto, por ejemplo. Valeria se tocó el vientre. El gesto era estudiado, perfecto. Doctor, dije, inclinándome hacia adelante. Mi hijo Mateo, aquí presente, es un buen hombre, ¿no lo cree? El doctor pareció sorprendido por mi pregunta. Pues sí, claro. Se ve que es un buen hijo. Se preocupa por usted. Y un buen esposo, ¿verdad, Valeria? Continué mirándola a ella. Valeria forzó una sonrisa. El mejor. Y será un buen padre, porque es un hombre de principios, un hombre honesto. Él nunca participaría en una mentira. ¿No es así, Mateo? Mi hijo me miró confundido. No sé a qué te refieres, mamá. Me refiero a la verdad, dije. La verdad es importante, ¿no? Más importante que el dinero, más importante que una casa. Clara, está usted divagando,
dijo el doctor Ramírez, anotando algo en su libreta. Estamos perdiendo el hilo de la conversación. No, doctor, no lo estamos perdiendo, insistí. La pregunta es simple. ¿Ustedes tres creen en la honestidad? ¡Ya basta!, explotó Valeria, poniéndose de pie. ¿Lo ve, doctor? Esto es lo que hace. Mezcla las cosas, acusa, insinúa. No se puede tener una conversación normal con ella. Valeria, por favor, siéntate, ordenó Ricardo. No, no me voy a sentar. Estoy cansada de fingir. Su madre está enferma y se niega a aceptarlo. Y con su terquedad nos está poniendo a todos en peligro, incluido a mi bebé. Mateo se acercó a ella. Cálmate, mi amor. No es bueno para el niño. A mí no me pidas que me calme. Pídeselo a ella, que deje de jugar y acepte la realidad. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Me llevé las manos a la cara. Mi cuerpo empezó a temblar. Dejé escapar un sollozo, luego otro. Lloré en silencio, como llora una mujer que ya no tiene fuerzas para luchar. Tienen razón, dije entre sollozos. Tienen razón, ya no puedo más. Estoy tan cansada, tan confundida. Mateo se arrodilló a mi lado. Mamá, tranquila, todo va a estar bien. No, mijo, nada va a estar bien, dije, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Hagan lo que tengan que hacer. Si tengo que firmar esos papeles, los firmaré. Si tengo que irme de mi casa, me iré. Ya no me quedan fuerzas. Valeria y Ricardo se miraron. En sus ojos vi el triunfo. Habían ganado. La vieja se había quebrado. Pero solo pido una cosa, supliqué agarrando la mano de Mateo. Una última cosa. Lo que sea, mamá, lo que sea. Quiero hablar con una persona antes de firmar nada. Una sola persona en la que confío. Alguien que mi padre respetaba. ¿Quién?, preguntó Ricardo con un tono de sospecha. El licenciado Mendoza, el notario del pueblo. Es viejo, como yo. Él me sabrá explicar los papeles con palabras que yo entienda. Si él me dice que debo firmar, firmaré sin decir una palabra más. Por favor, hijo, solo eso te pido. Mateo miró a Ricardo. Ricardo miró a Valeria. Para ellos era una petición inofensiva, un último capricho de una anciana senil, que podría hacer un viejo notario de pueblo. Valeria se encogió de hombros. Está bien, si eso es lo que necesita para estar tranquila. Que venga el notario, que sea el viernes, dije, como habíamos quedado, el viernes por la mañana, aquí, todos juntos. Perfecto, dijo Ricardo sonriendo. El viernes será. Se fueron poco después. El doctor Ramírez me dio una palmada condescendiente en el hombro. Hizo lo correcto, Clara. Aceptar la ayuda es el primer paso. Cuando la puerta se cerró y el sonido de sus coches se desvaneció, me levanté. Fui a la cocina. Mis manos ya no temblaban. Mis ojos estaban secos. Agarré el teléfono. Marqué el número de la notaría del licenciado Mendoza, un número que sabía de memoria. ¿Licenciado Mendoza?, dije cuando me contestó. Soy Clara, la hija de Roberto. Necesito pedirle un favor. Es sobre un documento que mi padre y usted redactaron hace 50 años. Creo que ha llegado el momento de usarlo. El viernes llegó con un cielo gris, sin sol. El lago parecía de plomo. A las 10 en punto, como un reloj, llegó el primer coche. Era el licenciado Mendoza, un hombre de 80 años, tan viejo como los secretos de este pueblo. Caminaba despacio, apoyado en un bastón. Le ayudé a subir los escalones del porche. ¿Estás segura de esto, Clarita?, me preguntó en voz baja. Sus ojos, detrás de unos lentes gruesos, eran agudos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, licenciado, respondí. Lo senté en el mejor sillón, el que está junto a la chimenea. Le serví un café cargado, como a él le gustaba. 10 minutos después llegaron los otros. Primero, Ricardo y Valeria. Después, Mateo. No venían solos. El doctor Ramírez venía con ellos. El verdugo con su testigo. Entraron en la sala.
Había una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Licenciado Mendoza, qué sorpresa verlo por aquí, dijo Ricardo con una amabilidad que sonaba a veneno. Ricardo, contestó el notario sin levantarse, los años no te han tratado bien. Valeria ignoró el comentario, puso su maletín sobre la mesa de centro, lo abrió, sacó una carpeta, la misma carpeta color manila, la puso frente a mí. Bueno, suegra, ya estamos todos. Ya tuvo sus días para pensar. Ya está aquí su notario de confianza. Es hora de terminar con esto. Yo no miré los papeles, miré a mi hijo. Mateo, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con que tu madre firme un papel que no entiende para que la saquen de su casa y la encierren en un lugar hasta que se muera? Mateo bajó la mirada. Mamá, no es así. Es por tu bien. Lo hablamos. No, hijo. Tú lo hablaste con ellos. A mí solo me dieron una orden. Ya empezamos con el drama, exclamó Valeria. Firme los papeles y ya. O tendremos que pedirle al doctor Ramírez que nos dé su opinión profesional sobre su estado. Mi opinión profesional es que la señora Clara muestra claros signos de deterioro cognitivo y una paranoia severa, dijo el doctor con una voz fría y distante. Mi recomendación sería proceder con la tutela legal para proteger sus intereses y los de la familia. Gracias, doctor, dijo Ricardo. Su testimonio será muy útil. Muy bien, dije yo. Me levanté. Fui hasta la pequeña mesa que estaba junto a la ventana. Encima yo había dejado mi propio sobre, el sobre amarillento de la caja fuerte. Lo tomé. Regresé a la mesa. Lo puse junto a la carpeta de Valeria. Ustedes tienen sus papeles, dije. Y yo tengo los míos. Valeria soltó una carcajada. ¿Y eso qué es? ¿El testamento de su padre? ¿Una carta de amor? Déjese de tonterías, suegra. Es un fideicomiso, Valeria, dijo el licenciado Mendoza. Su voz, aunque vieja, resonó en toda la sala. Un documento legal, redactado y firmado en mi notaría hace 50 años. Un documento a prueba de balas y a prueba de ladrones. La sonrisa de Valeria desapareció. Ricardo se puso pálido. ¿De qué está hablando?, preguntó Ricardo. Abrí el sobre, saqué el documento. Mis manos estaban firmes. Se lo entregué a Mateo. Léelo, hijo. Por favor, lee el párrafo número 3, en voz alta, para que todos lo escuchen. Mateo tomó el papel. Sus manos temblaban un poco. Empezó a leer. Su voz era vacilante al principio, luego se hizo más fuerte. La propiedad conocida como la Casa del Lago permanecerá en un fideicomiso intransferible e inembargable, siendo su única usufructuaria vitalicia mi hija Clara. Hizo una pausa. Levantó la vista. Me miró como si me viera por primera vez. Sigue leyendo, Mateo, le ordené suavemente. Él tragó saliva y siguió. La propiedad del fideicomiso solo podrá ser transferida al primer nieto varón, nacido del matrimonio legítimo de mi hija. Cuando terminó, levantó la cabeza, miró a Valeria, luego a Ricardo, luego otra vez a Valeria. La confusión en su cara empezó a transformarse en una sospecha terrible. No entiendo, dijo. ¿Qué significa esto, licenciado? Significa, muchacho, dijo el notario apoyándose en su bastón, que tu madre no puede vender esta casa, no puede cederla, no puede hipotecarla, nadie puede quitársela. Ella es la dueña y señora de este lugar hasta el día de su muerte. ¡Eso es absurdo!, gritó Valeria. Debe haber una forma de anularlo. Es un documento viejo, las leyes cambian. Algunas cosas no cambian, señorita, dijo el licenciado Mendoza, como la última voluntad de un hombre que quería proteger a su hija, de la gente como usted. Este fideicomiso es de hierro, inquebrantable. Ricardo se levantó. Esto no puede ser. Yo revisé las escrituras en el registro público. La casa está a nombre de Clara. Las escrituras muestran al propietario actual,
no las condiciones que protegen la propiedad, explicó el notario. Roberto era un hombre inteligente. Sabía que un fideicomiso era la única cerradura que un codicioso no podría forzar. Silencio. Un silencio denso, pesado. Se oía el tic-tac del reloj. Y entonces hice mi última jugada, la que guardaba para el final. Miré a Mateo. Mi corazón se rompía por él, por el dolor que estaba a punto de causarle. Pero la verdad, a veces, es una cirugía necesaria. El documento es muy claro, hijo, dije. La casa será de tu primer hijo varón, nacido de tu matrimonio legítimo. Mateo asintió. Sí, mamá, mi hijo, el bebé que Valeria está esperando. Algún día esta casa será de él. No, Mateo, dije yo, y cada palabra me dolía en el alma. No será de él. ¿Por qué no?, preguntó confundido. Tomé aire, miré a Ricardo, miré a Valeria. Sus rostros eran máscaras de pánico. Pregúntale a tu esposa, Mateo, dije, y mi voz fue clara y dura como un diamante. Pregúntale por qué su hijo nunca podrá heredar esta casa según los términos de mi padre. Mateo se giró hacia Valeria. ¿Valeria? ¿De qué está hablando mi madre? Valeria no contestó. Estaba pálida como el papel. ¡Habla!, gritó Mateo. Tu madre está loca, mi amor, susurró Valeria. Está inventando cosas para separarnos. No estoy inventando nada, dije yo. Estoy diciendo la verdad que escuché con mis propios oídos la otra noche, cuando creían que yo dormía. La verdad sobre su romance de 20 años. La verdad sobre el dinero que te han estado robando. Y la verdad más dolorosa de todas. Me levanté. Caminé hasta quedar frente a mi hijo. Le puse una mano en el hombro. El bebé que espera Valeria es un varón, Mateo, pero nunca podrá heredar esta casa, porque no es tu hijo. Mateo me miró. Sus ojos se abrieron de par en par. El horror y la incredulidad luchaban en su rostro. ¿Qué estás diciendo? Le estoy diciendo la verdad, mi amor, dijo Valeria, y su voz se había vuelto fría, metálica. La máscara se había caído. La verdad es que me cansé de jugar a la esposa perfecta de un hombre débil. Necesitaba un hombre de verdad. Un hombre con ambición. Mateo retrocedió como si lo hubieran golpeado. Miró a Ricardo. ¿Tú? Ricardo se encogió en el sofá. Parecía un hombre viejo y derrotado. Y ahora, si nos disculpan, dijo Valeria tomando a Ricardo del brazo, nos vamos. No necesitamos esta casa vieja y miserable. Ah, pero sí la necesitan, dije yo. Necesitan el dinero. El dinero de la hipoteca que sacaron a mis espaldas la semana pasada. Una hipoteca que ahora no podrán pagar, porque esta casa no puede ser vendida, y el banco, me temo, se pondrá muy nervioso cuando se entere. La cara de Valeria se descompuso. «Fuera», dijo Mateo. Su voz era un susurro roto, lleno de un dolor que me partió el alma. «Fuera de esta casa. Ahora». Se fueron sin decir una palabra más. El doctor Ramírez, avergonzado, los siguió como un perro. La puerta se cerró, y en el silencio que quedó, lo único que se escuchó fue el sonido de mi hijo, que se derrumbaba en el suelo, llorando como un niño perdido. El licenciado Mendoza se levantó con la lentitud de sus 80 años. Puso una mano en mi hombro. «Me quedaré un rato, Clarita, por si necesitas algo». Yo no podía apartar la vista de mi hijo. Mateo seguía en el suelo, hecho un ovillo, con la cara oculta entre las rodillas. Sus sollozos eran el único sonido en la casa, un sonido que me rompía el corazón en 1000 pedazos. Fui a la cocina. Puse agua a calentar para un té. Mis manos se movían solas. Llenar la tetera, encender el fuego. Actos pequeños, normales, anclas en medio de la tormenta. Y entonces el teléfono sonó. El timbre agudo cortó el aire. Me sobresalté. Por un momento pensé en no contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Descolgué el auricular. «Bueno». «Señora Clara»,
Habla el señor Benítez, del Banco del Centro. Sí, señor Benítez, dígame. La llamo por un asunto un poco inusual, señora, y preocupante. Hace menos de 20 minutos, su esposo, el señor Ricardo, se presentó en la sucursal. Hice una pausa. El agua en la estufa empezó a silbar. ¿Y qué quería mi esposo?, pregunté. Quería retirar todo el dinero de su cuenta de ahorros conjunta. Todo el saldo. Dijo que era una emergencia familiar. Pero la cantidad era muy grande y su comportamiento era errático. Parecía desesperado. Apreté el auricular con fuerza. ¿Y le dieron el dinero? No, señora, por supuesto que no. La política del banco para retiros de esa magnitud requiere la firma de ambos titulares. Cuando se lo dijimos, se puso muy agresivo. Empezó a gritar. Tuvimos que pedirle que se retirara. Solo quería informarla de la situación y recomendarle que por seguridad congelemos la cuenta temporalmente. Sí, dije. Mi voz era un hilo. Haga lo que tenga que hacer, señor Benítez. Gracias por llamar. Colgué el teléfono. El silbido de la tetera era ensordecedor. La apagué. Me quedé quieta, mirando la pared. La traición no había terminado con su salida de la casa. El veneno seguía corriendo. Después de la humillación, después de la derrota, su primer instinto no fue el arrepentimiento, fue la avaricia. Corred al banco a robar lo último que quedaba. Regresé a la sala. Mateo había dejado de llorar. Ahora solo miraba al vacío, con los ojos rojos e hinchados. El licenciado Mendoza está de pie junto a él, con una expresión de profunda tristeza. Era el banco, dije. Ricardo intentó vaciar nuestra cuenta de ahorros. Mateo no reaccionó. Era como si ya no pudiera sentir más dolor. Me arrodillé a su lado. Con mucho cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperse. Mi hijo, mírame. Le tomó un tiempo, pero finalmente levantó la cara. Su mirada me partió el alma. Era la mirada de un hombre que lo había perdido todo. Sobre todo, la confianza en sí mismo. Perdóname, mamá, susurró. Su voz estaba rota. Perdóname. No tengo nada que perdonarte, Mateo. Sí, lo tienes, gritó golpeando el suelo con el puño. Fui un ciego, un imbécil. Dejé que me manipularan, que me envenenaran en tu contra. Casi dejo que te encierren. Tú no hiciste nada, hijo. Ellos lo hicieron. Usaron tu amor en tu contra. Usaron tu buen corazón. Eso no es tu culpa. Yo debí darme cuenta, dijo negando con la cabeza. Todas las señales estaban ahí. La forma en que ella hablaba de ti, la prisa que tenían. Y yo no quise ver, porque era más fácil creer en la mentira bonita que en la verdad fea. Todos queremos creer en las mentiras bonitas, Mateo. Se cubrió la cara con las manos. El bebé, mamá, el bebé. Yo estaba tan feliz. Iba a ser padre. Lo serás algún día, mi hijo, le dije acariciando su pelo. Lo serás, con una mujer que te ame de verdad. Y serás un padre maravilloso, como tu abuelo. El licenciado Mendoza se aclaró la garganta. Clara, Mateo, siento interrumpir, pero tenemos que hablar de lo que sigue. Ayudé a Mateo a levantarse. Lo senté en el sofá. Fui a la cocina y le traje un vaso de agua. Bebió un poco. Luego le preparé el té de manzanilla que había puesto a calentar. Se lo puse en las manos. El calor pareció devolverle un poco de vida. Lo que esas personas hicieron es un delito, dijo el notario sentándose frente a nosotros. Varios, de hecho. Fraude, falsificación, intento de robo. La hipoteca que sacaron sobre esta casa usando documentos falsos es ilegal. Mañana a primera hora hablaré con el banco. Les explicaré la situación y les presentaré una copia del fideicomiso. La hipoteca será anulada. ¿Y ellos?, preguntó Mateo en voz baja. ¿Qué pasará con ellos? El banco presentará cargos, sin duda, respondió el licenciado. Y tú, Clara, si decides hacerlo, también puedes presentar una denuncia por intento de despojo y maltrato. Tienes testigos. Me tienes a mí y al doctor S.,
que si es inteligente, cooperará para salvar su propia licencia. No quiero venganza, licenciado, dije mirando a mi hijo. Solo quiero paz. Esto no es venganza, Clara, es justicia, dijo él con firmeza. Si no nos detienes ahora, lo volverán a hacer. Se lo harán a otra familia, a otra persona vulnerable. A veces, la paz solo se consigue después de la guerra. Mateo dejó la taza de té en la mesa. Yo testificaré, dijo. Su voz era débil pero decidida. Yo contaré todo lo que sé. Cómo me manipularon, cómo planearon todo, es lo menos que puedo hacer. Es mi responsabilidad. Lo miré. En medio de todo ese dolor vi una chispa del hombre fuerte y honorable que yo había criado. El licenciado Mendoza asintió. Es una decisión valiente, muchacho. Se quedó 1 hora más. Nos explicó los pasos a seguir. Hizo algunas llamadas. Cuando se fue, la tarde empezaba a caer. La luz gris entraba por las ventanas. Mateo y yo nos quedamos en silencio. Él miraba el fuego apagado de la chimenea. Yo miraba el lago. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá?, preguntó finalmente. Mi vida, todo en lo que creía, era una mentira. No, hijo, tu vida no es una mentira, dije. Tu vida es la verdad que construyes a partir de hoy. Cometiste un error terrible, pero no te define. Lo que te define es lo que haces ahora. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó a mi lado. Voy a divorciarme, dijo. Voy a vender mi apartamento en la ciudad. Voy a pagar mis deudas y voy a empezar de cero. Puedes quedarte aquí si quieres, le ofrecí. El tiempo que necesites. Esta casa también es tuya. Él negó con la cabeza. No, mamá. Tengo que hacer esto solo. Tengo que aprender a estar de pie por mí mismo otra vez. Pero vendré a verte. Todos los domingos. Como antes. Asentí. Puse mi mano sobre la suya en el cristal de la ventana. Afuera, la lluvia empezó a caer. Pequeñas gotas que golpeaban el agua del lago, creando miles de círculos que se expandían y desaparecían. Era un sonido suave, limpio, como si el cielo estuviera lavando el mundo. Nos quedamos así, madre e hijo, viendo llover. La tormenta había pasado. La casa estaba en silencio. Pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de paz. De un final doloroso, pero también de un nuevo comienzo. Ellos pensaron que mi casa era un premio, que mis muros eran débiles, pero se equivocaron. Mis muros no están hechos de ladrillo y madera, están hechos de recuerdos, de promesas y del amor inquebrantable de un padre por su hija. Y esos muros, descubrieron ellos, no se caen nunca.